Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera edición del Foro Virtual de El Financiero. Soy Enrique Quintana y les doy la bienvenida. ¿A dónde va la economía mexicana? ¿Qué tan profunda será la caída que tendremos en este 2020? ¿Hay algo que podamos hacer para evitarla? Y cuando termine el confinamiento, ¿cómo saldrá la economía? ¿Qué sectores saldrán primero? ¿Qué afectaciones habrá en este camino hacia la nueva normalidad? Para responder a esta y a otras preguntas, hemos convocado a tres de los más importantes economistas del país. Les doy la bienvenida a Gabriel Casillas, economista principal de Grupo Financiero Banorte. Gabriel, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Enrique. Un honor estar aquí con ustedes en el foro, compartir panel con Carlos y Luis. Un gusto, Enrique. Gracias. También está Carlos Serrano, quien es economista principal del Grupo Financiero BBVA, aquí en México. Carlos, bienvenido. Gracias, Enrique, por la invitación y un gusto estar con Gabriel y con Luis. Y en un momento se integra Luis Fonserrada, economista principal de American Chamber. Aquí ya está Luis, bienvenido. Adelante. Vamos a comenzar y quiero preguntarles en una primera instancia, ¿cuál es su escenario para este 2020? Se ha hablado de que estamos frente a la recesión económica más profunda que haya vivido México desde el periodo 1929-1932. Y quisiera pedirle a los tres que nos expliquen un poco de su escenario. Quiero empezar con Gabriel Casillas. Gabriel, adelante, ¿cómo ves lo que resta de este 2020? Muchas gracias, Enrique. Pues yo creo que si me pueden ayudar con la lámina 3 para apoyar un poco mis comentarios. Pero la verdad es que pues sí tenemos una recesión económica muy significativa, ¿no? Estamos hablando de una caída del PIB de 7.8%, que es muy dependiente de cuándo se pueden levantar las cuarentenas, ¿no? De hecho, en esas gráficas que están viendo ustedes, se pueden ver dos modelos epidemiológicos en los cuales se ve cuándo se pueden levantar las cuarentenas. Y aquí en la lámina 3 justamente podemos ver cómo se ve ya el PIB, ¿no? Entonces, ese menos 7.8%, la caída está muy concentrada del lado izquierdo en la oferta agregada en la parte industrial, por la parte de construcción, la parte de minería, así como la parte de servicios, claramente restaurantes, hotelería, servicios turísticos, de esparcimiento y obviamente los servicios inmobiliarios que pesan mucho en el PIB, ¿no? Y del lado derecho, en la demanda agregada, como solemos verla en los libros de texto, pues el consumo es un espejo de la parte de servicios, en la parte de inversión es un parte del espejo en la parte industrial, donde la construcción está parada, pero también pues vemos desafortunadamente poco apetito para invertir de parte de los empresarios. Y un detalle muy importante, el gasto público, que se ve negativo. No lo esperamos negativo, esperamos un crecimiento del gasto público. Sin embargo, cuando son transferencias directas a personas para que lleven a cabo consumo privado, esto se contabiliza en el consumo y no en el gasto público, por eso se ve un poco negativo. Y al final, la parte de exportaciones e importaciones, pues claramente también señalando, junto con la parte industrial, toda la disrupción de la cadena con la parte manufacturera. Ahora, algo bien importante es que si vemos en la lámina que sigue, en la 4, vemos que este menos 7.8%, pues sería la peor recesión que podríamos ver de toda la historia del PIB, ¿no? Que empieza la serie en 1980, ¿no? Mucho peor que las crisis de los 80 y los 90, inclusive si tomamos las tres peores, ¿no? La de 83, 95 y 2009, pues a nivel trimestral se ve peor lo que estamos viviendo ahorita. Sin embargo, yo creo que sería irresponsable dejarlo aquí, estimado Enrique, si me permiten, en la siguiente lámina, en la 5, yo creo que se ve muy claro que no vamos a estar en una crisis como la de los 80 y 90, ¿no? Va a ser una recesión espantosa, sin duda, pero si vemos hacia atrás, por ejemplo, la línea roja, que es la depreciación del tipo de cambio anual, que eso pues se nos iba más de 250%, arrastraba la inflación, la línea azul por arriba de niveles de 100%, y esto arrastraba también las tasas de interés a esos niveles.
Ya no estamos en esa, ¿no? Tener un banco central autónomo como el Banco de México, tener un régimen de tipo de cambio flexible, ley de responsabilidad fiscal y hacendaria y tener un sistema financiero muy bien capitalizado. Recordemos que México fue el primero que pues cumplió con los criterios de capital y de liquidez de Basilea III. Eso nos hace que aunque sea peor en términos de contracción económica, no se vaya a sentir tan fea o tan espantosa como en los 80s y 90s. Entonces, así es como vemos el panorama, estimado Enrique, con una recuperación de 1.5% en el 2021. Gracias por estas consideraciones, Gabriel. Carlos Serrano, en los análisis que has presentado, el área de estudios económicos que encabezas, han presentado varios escenarios y uno de los escenarios pues a muchos ha preocupado más allá de lo que ya estábamos, porque señalas riesgos de que la economía caiga hasta 12%. Explícanos un poco cómo ves tú este 2020. Quisiera apoyarme en unas gráficas, si pudiéramos proyectarlas, por favor, para explicar esto. Yo diría, coincido con Gabriel, me parece que vamos a ver sin duda, y como mencionabas tú al principio, la peor caída en términos de actividad económica desde la depresión de los años 30 del siglo pasado. ¿Qué está pasando con la economía de México? Creo que se está afectando por varios canales, al menos estos 6 que vemos aquí. ¿Qué está ocurriendo? Un colapso en la demanda agregada como nunca hemos visto, con millones de personas recluidas sin salir a consumir. También un colapso de la oferta, porque estamos viendo fábricas que cierran, cadenas de valor que están rotas. Tercero, el país también se está viendo afectado por una muy fuerte caída en los precios del petróleo que va a afectar las finanzas públicas a través de las finanzas de Pemex. Cuarto, pues estamos viendo que el sector turismo está parado en el mundo. Eso va a afectar desde luego también a México, cuyo sector turístico es bastante importante. Quinto, pues vamos a ver que las remesas van a caer. Yo estimo que pueden caer alrededor de 20% este año. ¿Por qué? Porque vamos a ver tasas muy elevadas de desempleo en Estados Unidos. Y finalmente está habiendo salidas de flujo de capital. ¿Qué tan fuerte es la caída? Si podemos ver la siguiente lámina, todavía no tenemos datos oficiales del INEGI, pero les presento aquí unos datos que tenemos recolectados en BBVA, que son los datos que monitorean todas las transacciones en tarjetas del banco y en terminales punto venta del banco. Y lo que nos muestran aquí es que el consumo ha tenido caídas del orden del 20% a tasa anual. Son caídas que nunca habíamos visto. Desde luego esto varía, depende por sectores. En el gráfico en medio pueden ver, por ejemplo, que los alimentos han defendido bien, siguen creciendo a tasa anual, incluso han tenido picos fuertes cuando ha habido eventos de compras de pánico. Pero, por ejemplo, el sector turismo, que es esta línea azul fuerte que pueden ver en el gráfico de en medio, tiene caídas de cerca del 84%. Este índice nos ha servido bien para predecir luego cómo viene el consumo del INEGI, como pueden ver en el gráfico hasta la derecha. Y con todo, si podemos pasar 2 láminas, por favor. Yo les diría en esta gracia, como bien apuntas, Enrique, lo que tenemos ahora es, nosotros en lugar de un estimado puntual tenemos un rango. ¿Por qué un rango? Yo les diría porque sobre todo hay una gran fuente de incertidumbre, que es nadie sabe, y esto es absolutamente nadie, ni los mejores epidemiólogos, cuánto va a durar esta pandemia, ni siquiera se sabe si puede haber un rebrote. Entonces, dependiendo de cuál sea la duración, es que nosotros estimamos, o bien tendremos una caída entre 6 y 7%, pero como bien señalabas, si esto dura hasta el verano, o si vemos brotes importantes en el otoño, me parece que podemos ver caídas de entre 10 y 12%. Creo que hay mucha discusión de si vamos a ver una recuperación en V o una en L. Desde mi punto de vista, esta no es la pregunta central. Yo creo que de cualquier modo vamos a ver una recuperación en V, porque una vez que la economía se reabra, veremos cierta recuperación. Creo que lo importante es qué tan larga es la pata derecha de la V, y me parece que en México vamos a tener una recuperación lenta comparada a otros países. Finalmente concluiría este bloque, coincido con Gabriel, una ventaja en México ahora frente a otras crisis del pasado es que no va a ser una crisis financiera, en el sentido de que no veremos
tasas que se van al cielo, no veremos inflaciones elevadas, veremos al sistema bancario sólido y siendo parte del problema y no de la solución. En ese sentido, a pesar de la caída en el producto va a ser la más grande que hayamos visto, en términos de los balances financieros de empresas y hogares no será tan grave. Gracias, Carlos. Le recuerdo a nuestra audiencia que si tienen ya algunas preguntas que quieran formular a nuestros panelistas, en la aplicación está un recuadro donde pueden anotarlas y hacérnoslas llegar. En la fase final de esta conversación tendremos un espacio de 20-30 minutos donde trataremos de desahogar la mayor cantidad de preguntas. Un panorama muy pesimista es el que presentan hasta este momento Gabriel Casillas, Carlos Serrano. En un momento tendremos los conceptos de Luis Fonserrada. Pero no podemos hacer... Ya tenemos conexión con Luis. ¿Cuál es tu visión, Luis? Tú en algún momento te hiciste célebre porque entre los economistas que el Banco de México encuesta, trascendió, porque no se revelan los nombres, pero trascendió que tú eras el más pesimista de todos. ¿Cuál es tu visión de este 2020? Sí, Enrique. Si vemos la primera gráfica que tenemos para esta presentación, en nuestra parte macro, que es esta, aquí como verán, tenemos una perspectiva de que en el segundo trimestre la caída sea muy fuerte, que caiga alrededor de 30% el consumo, las otras actividades, la inversión sigue cayendo, y esto nos lleva a pensar que podríamos caer a tasas de 2 dígitos. Efectivamente, lo que dices es cierto. La tasa que yo reporté para la encuesta del Banco de México fue de menos 11%. Cifra que me mantengo porque apenas estamos iniciando este proceso. El pico muy probablemente se dé en junio, finales de junio. Quiere decir que el segundo trimestre completo va a sufrir una fuerte reducción en la demanda, en el consumo. Como han mencionado, el turismo está totalmente caído, los servicios tienen una caída brutal. Y en la segunda gráfica lo que vemos, una recuperación ligeramente más rápida, no una recuperación en forma de V, como la que mencionaba ahora Carlos, sino probablemente una recuperación más en forma de U, más larga, pero que pudiera empezar a recuperar ya de manera más importante en el tercer trimestre. Pero es cierto, lo que dicen Carlos y Gabriel es cierto, esto va a depender de qué tan rápido pudiéramos recuperar, si no todas, algunas de las actividades económicas y algunas de las... y de qué tanto podamos realmente reducir el efecto fuerte del aislamiento. Pero para esto vamos a requerir un apoyo, sobre todo para consolidar la demanda de los grupos que no tienen ingreso. Y yo quisiera pasar aquí a una segunda gráfica que nos muestra lo que ha sucedido con el empleo o con el desempleo. Mira, la tasa de desempleo no nos dice mucho. La tasa de desempleo, como ven del lado izquierdo, es de alrededor de 3%, pero ese no es el verdadero déficit de trabajo en México. Para eso hay que sumar a los subocupados, que trabajan muy pocas horas y podrían trabajar más,
y a los que eufemísticamente se llaman disponibles para trabajar, que es la gente que dejó de buscar empleo. Entonces, si sumamos a los tres, durante el año del 2019, esa cifra pasó de 11.3 millones de personas que no tenían un empleo, que no tiene nada que ver con la cifra de desempleo, a 12 millones. Es decir, solo en el 19 se incrementó en 700,000 personas. Como ven abajo hay una cifra de 12, esa era 11.3 en diciembre del 18. Lo que nos espera es que esta cifra se incremente probablemente en 3 millones hacia finales de este trimestre y probablemente se mantenga en cifras muy altas, recuperándose ligeramente. Entonces, esto implica muy probablemente que la capacidad de consumo de la gente, si no es fuertemente apoyada por el gobierno, sea tan poca, tan baja, que nos extienda la caída de la demanda y por lo tanto del PIB. Y esa es la razón por la que creo que caídas menores de 2 dígitos, pues me parece que serán poco probables. Creo que más bien estaremos en caídas de 2 dígitos. Ahora les pregunto, gracias Luis, ¿es factible hacer algo o contemplamos este desplome de la economía mexicana de modo irremediable, simplemente como espectadores? Cuando le hicieron esta pregunta al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que a diferencia de otros países, en México no tenemos lo que él denominó espacio fiscal, es decir, recursos en el Estado para poder actuar para evitar la fuerza, la violencia de esta caída. Les pregunto, ¿hay márgenes en las políticas del Estado, en los instrumentos que tiene el Estado para amortiguar este golpe? Empezamos ahora con Carlos, por favor. Cómo no, Enrique, muchas gracias. Quisiera mostrar aquí unos gráficos para ejemplificar esta pregunta que nos hace. Si podemos pasar al primero del bloque 2. Pero yo abriría diciendo, estoy en desacuerdo con lo dicho por el secretario. Me parece que México tiene espacio fiscal para actuar y desde luego no tiene el mismo espacio fiscal que Estados Unidos, pero lo tiene. Quisiera ver aquí, estas 2 gráficas que les muestro son datos recientes del Fondo Monetario Internacional, donde nos muestran el tamaño de los paquetes fiscales que distintos países han lanzado como respuesta a la epidemia. A la derecha hay países en desarrollo, pero también países avanzados. Desde luego, pues no tenemos la capacidad, ahí sí coincidiría con el secretario, de tener impulsos como los de Alemania, que va a tener reacciones de más del 30% del PIB. Pero me parece que sí se puede hacer algo más de lo que hasta ahora se ha anunciado. Si vemos el gráfico de la izquierda, ahí podemos mirar todo el impulso fiscal de todos los países de Latinoamérica para enfrentar esta pandemia. Vemos hasta la izquierda de la distribución países como Perú, que van a destinar 12%, Brasil más del 10%, y si nos vamos hasta la derecha de esta distribución, vemos que lamentablemente México está en el penúltimo lugar, únicamente por encima de las Bahamas. Hay muchos otros países que tendrían incluso menos espacio fiscal que México, países caribeños y países centroamericanos, que están anunciando mayores apoyos. A mí me parece, si vamos a la que sigue, que es momento de actuar y no de quedar como espectadores. A tu pregunta, Enrique, ¿la recesión es evitable? No. Yo creo que esta recesión va a pegar en México y va a pegar en el mundo. Pero lo que sí es evitable es qué tan larga y profunda sea y sobre todo qué tan vigorosa puede ser la recuperación. A mí me parece que se podría actuar en consecuencia. Primero, con un estímulo fiscal dirigido a 3 grandes rubros. El primero, me parece que hay que fortalecer el sector salud. No debemos de permitir, es triste y lamentable ver lo que hemos visto ya en muchos centros de salud, donde trabajadores sanitarios han perdido la vida por no tener equipamiento básico. Habría que hacer lo posible con un espacio fiscal. También la iniciativa privada debe y está ayudando para equipar a estos trabajadores.
Pero segundo, me parece que hay que apoyar a empresas. Cada empresa que fuese viable y solvente antes de esta crisis y que desaparezca, me parece que va a ser constituirá un error de política. Porque cada empresa que desaparezca, lo que veremos es un peor efecto en el empleo. Ya nos comentaba Luis, yo coincido con él, yo creo que podemos perder este año entre 1 millón y 1,5 millones de empleos. Si podemos impedir que las empresas desaparezcan, habrá menos pérdida de empleo y habrá una mayor recuperación. Y finalmente hay que apoyar a la población más vulnerable, que coincido que son aquellos o que están perdiendo el empleo o los que están en el sector informal. Pero hay además otras formas de actuar. Una es que se debería estar usando a la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene, entre otras razones de ser, una de las principales es actuar de forma contracíclica. Hoy se podrían estar utilizando agresivamente programas de garantías de la banca de desarrollo para poder darles crédito a las empresas y que éstas puedan mantener sus gastos operativos. La gran ventaja de la banca de desarrollo es que sus créditos y garantías no computan como parte de la deuda y además cada peso de capital en la banca de desarrollo se puede potenciar varias veces. Me parece también que el Banco de México ha adoptado medidas muy buenas. Todas estas medidas de liquidez que ha anunciado son muy buenas. Creo que se deberían de complementar con un relajamiento todavía mayor de la tasa de política monetaria. Estamos en México con una de las tasas de política monetaria en términos reales más altas del mundo, en un contexto donde no vamos a ver inflación, y en ese sentido creo que bajar la tasa ayudaría a bajarle la carga financiera a empresas y hogares, a que eventualmente empresas puedan incluso refinanciar sus deudas. Ayudaría también a que las medidas del Banco de México de liquidez sean más potentes, porque todas estas medidas están atadas justamente a las tasas de corto plazo, y finalmente ayudaría a que si en algún momento el gobierno federal cambia de parecer y decide tener algún impulso fiscal, lo financie con deuda, pero colocándola a menores costos. Y finalmente me parece, Enrique, que otra cosa que hay que hacer es cambiar el rumbo con Pemex. Yo creo que si no se cambia el rumbo con Pemex, México va a perder el grado de inversión el año que viene. Hay que, entre otras cosas, cambiar las metas de producción. Muchos pozos a estos precios no son rentables. Hay que bajar las actividades de refinación y mejor importar gasolinas que están a precios históricamente bajos. Me parece que habría que detener la construcción de la refinería en estos momentos. Todo esto para que las pérdidas de Pemex no sean tan grandes y no repercutan en las finanzas públicas. Si vamos dos láminas adelante, por favor, quisiera hacer aquí un breve en esta. Yo diría lo siguiente respecto al espacio fiscal. Primero, si se piensa que al contener el gasto vamos a lograr que la deuda en México como porcentaje del PIB permanezca estable, me parece que está en un error. La deuda va a aumentar de cualquier forma, aunque no se gaste un peso más. ¿Por qué? Primero porque es la deuda PIB. El PIB va a caer fuertemente, como ya hemos hablado en esta charla. Entonces todo ese cociente sube. Segundo, porque la recaudación va a caer. Y tercero, porque la depreciación del tipo de cambio hace que el componente de deuda que está denominado en moneda extranjera aumente de forma importante. Entonces la deuda de todas maneras va a subir. Creo que habría espacio para subirla todavía más. Yo creo que puede subir 10 puntos y estaría en 54. Yo creo que México podría tener un impulso fiscal de entre 6 y 8 puntos del PIB para estos tres rubros que yo mencionaba, salud pública, empresas y población más vulnerable. Eso va a hacer que la recuperación del país sea más vigorosa y sobre todo que tengamos una mayor tasa de crecimiento en los próximos años. Yo creo que hoy contener el gasto y tener una política de austeridad no significa ser responsable fiscalmente. Creo que es ser fiscalmente irresponsable. El no tener una reacción fiscal, Enrique, lo que va a hacer es que el país crezca menos los próximos años y eso va a ser más difícil honrar la deuda que hoy se tiene. Si nos fijamos, hace unas semanas, cuando la agencia Fitch nos bajó la calificación, no resaltaron la austeridad fiscal que se está adoptando como resultado de la pandemia como algo positivo, lo decían como algo negativo, justamente porque lo que puede hacer es poner al país en una trayectoria de deuda más complicada de servir. Entonces me parece que hay bastantes medidas que tomar, pero sobre todo reconocer que hay un rol de política fiscal contracíclica que se debería de adoptar y que sí hay espacio fiscal para hacerlo, sobre todo
si un anuncio de una expansión se acompaña simultáneamente con el anuncio de una reforma fiscal, que incluso se podía aprobar de hora inmediata, que entre en vigor una vez que concluya la epidemia, que aumente la recaudación de forma significativa y ayude a financiar el gasto extra. Gracias, Carlos. Le recuerdo a nuestra audiencia que puede hacernos llegar sus preguntas. Ya hay varias que nos han llegado. Agradecemos a María Citlali Pantoja, Cintia Peralta, Gerardo Hinojosa. En unos minutos más estaremos respondiéndolas a través de este sistema que tenemos gracias al apoyo de Huawei. Luis, ¿tenemos margen para hacer algo o tenemos que limitarnos a observar la entrega de estos créditos de 25,000 pesos, de los cuales todas las tardes nos están dando el saldo? Espacio para hacer más, Luis Fonserrada. Sí, cómo no, Enrique. Mira, creo que estoy de acuerdo absolutamente con Carlos. Por supuesto que podemos hacerlo. Hay espacio fiscal y podíamos crear más espacio fiscal. Si podemos ver la gráfica que tenemos para la parte fiscal, mira, efectivamente, antes del coronavirus, antes de esto, teníamos una perspectiva de que el déficit llevara este año, después de la revisión que hizo la Secretaría de Hacienda, llevara a un punto adicional de deuda, porque había un superávit de 0.7 y pasamos a un déficit de 0.4, pero efectivamente el tipo de cambio tiene un impacto muy importante, sobre todo en la deuda denominada en dólares, como comentó Carlos, y entonces la estimación inicial es que pudiéramos llegar a alrededor de 54%, tomando en cuenta este importante efecto del tipo de cambio. Ahora, por supuesto que el gobierno tendría que llevar a cabo un apoyo fundamental, como se ha hecho en otros países, sobre todo a aquellas familias, que son muchísimas, que se están quedando sin ingresos por la reducción del empleo o por la reducción de sus ventas, si ellos tenían una pequeña unidad económica, un pequeño negocito aquí, salones de belleza, tintorerías, qué sé yo. Es enorme la cantidad, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿se puede incrementar la deuda 4, 5, 6 puntos del PIB? Yo creo que sí, indudablemente. Además, es el momento en que habría que hacerlo. Creo que muchos de nosotros fuimos muy enemigos de un endeudamiento que no tenía razón de ser hace algunos años, pero hoy es el momento de llevarlo a cabo. El apoyo gubernamental hay que llevarlo a cabo, cueste lo que cueste, diría yo. Cueste lo que cueste. 5, 6 puntos del PIB, por supuesto, porque de eso va a depender tanto el bienestar de las familias que lo requieren, que no tienen ingresos, como algunos pequeños micronegocios que lo requieren para seguir teniendo su sustento. Hay que recordar que muchísima gente, un porcentaje altísimo de nuestra población, vive no de su quincena, sino de los ingresos diarios, ni siquiera semanales. Entonces, el gobierno debería estar dirigiendo fondos muy importantes por montos suficientes para que la gente pueda sobrevivir, tener el dinero suficiente para comprar medicinas, alimentos, y tendría que haber otro tipo de medidas adicionales, por supuesto, como las que está tomando el sector financiero, que yo aplaudo lo que ha hecho el Banco de México y los bancos, pero por supuesto que estos 25,000 pesos que nos plantean son absolutamente insuficientes. Requerimos 5 o 6 puntos del PIB adicionales. De esto dependerá también que nuestra economía no sufra una caída tan fuerte. Yo quisiera terminar diciendo que hay otra manera muy importante de ampliar
el espacio fiscal. A ver, si llevamos a cabo un fortalecimiento importante de certeza jurídica, de Estado de Derecho, entonces no solamente la inversión privada, sino privada nacional, sino también la inversión extranjera, más la percepción de los grandes inversionistas que tienen fondos muy importantes que compran valores gubernamentales nuestros, más la percepción de toda la comunidad financiera, industrial en el mundo, daría tal certeza que el espacio fiscal, aunque fuera menor este año, se ampliaría fuertemente porque habría más inversión y cambiaría radicalmente la percepción de la comunidad internacional y de la nacional, que es tan importante. De tal manera que el espacio fiscal, Enrique, también es función de la certeza jurídica y del Estado de Derecho. Y creo que lo podemos lograr. Y creo que eso es muy importante y es un elemento que hay que tener muy presente. Así que creo que hay los instrumentos para ampliar el espacio fiscal. Gracias, Luis. Gabriel, ¿podemos hacer algo más? ¿Qué es lo que tendría que emprenderse para evitar el impacto tan duro que ustedes han descrito? Mira, Enrique, una cosa para empezar, si me puede dar con la lámina 2, es no hay algún tipo de, digamos, de decisión que tomar en términos de si hay que ir por la salud o hay que ayudar a la economía. No existe esa dicotomía, esa diferencia, ¿no? Se necesitan las dos. No puedes hablar que la economía, el hombre está a servicio de la economía o la economía a servicio del hombre. Eso no, la economía es parte del ser humano, ¿no? Entonces, tanto mata el COVID como tanto mata no tener con qué comer para las personas que comentaba Luis que viven al día. Entonces, importante por los dos lados, ayudar a la salud de las personas y ayudar a la salud económica, ¿no? Es parte de todos. Entonces, yo creo que en ese sentido, claro que se necesita. Entonces, 3 puntos en ese sentido. 1, coincido plenamente con Luis y con Carlos que es necesario hacerlo, ¿no? Y 2, que se puede hacer, ¿no? Entonces, un poco nada más para poner toda la discusión en forma, en esta tabla que presentamos aquí, se ven un poquito más que lo que tenía el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De estímulo de México, porque ya ha habido otros anuncios. Entonces, por ejemplo, si sumamos lo que se dice en las mañaneras, ¿no? Los créditos de 25,000 pesos que comentabas, Enrique y Luis, eso pues, son 75,000 millones de pesos o 0.3 del PIB. Hay que aumentarle cosas que no se anuncian en la mañanera, que vienen en el documento de precriterios, ¿no? Que se entregó el 1 de abril. En las últimas páginas vienen una serie de apoyos, de garantías de la banca de desarrollo, como los que comentaba Carlos, que suman mínimo 65,000 millones de pesos más, que sería 0.3 del PIB también. Pero hay que comentar que hay una buena parte que dice monto por determinar. Y si vemos en el mismo documento de precriterios, el gobierno está asignando 1.6 puntos del PIB para atajar la emergencia sanitaria. Tampoco sería suficiente usarlos, pero ni siquiera han sido anunciados ese 1.6. De ese 1.6 falta todo un punto del PIB por anunciarse qué se va a hacer con eso para apoyar la emergencia. Entonces, no nada más se necesita más y se necesita espacio, hay espacio que no se ha utilizado. Sumémosle la parte de Banco de México, de los 750,000 millones de pesos en las medidas adicionales que anunciaron hace 2 semanas, 350,000 millones van directos a canalizar crédito a las MIPYMES, lo cual me parece muy importante. Eso suma 1.5 puntos del PIB. Y finalmente el esfuerzo del Consejo Mexicano de Negocios y del brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy, muy relevante también, aunque no sea un esfuerzo público, para juntar en todo esto. Entonces yo creo que aunque no sea un apoyo fiscal directo, todo lo que estamos viendo aquí, sí hay que tomarlo en cuenta como parte de estos apoyos. ¿Se necesita más? Sin duda, ¿no? Lo que se necesita es en parte 2 cosas, ¿no? Una parte fiscal mínimo de 4 o 5 puntos del PIB, como bien decía Luis, en que se condonen, por ejemplo, cuotas obrero patronal del IMSS por unos 3, 4 meses, que se haga un diferimiento de impuestos,
¿no? Que haya transferencias más grandes, pero transferencias no nada más créditos, sino dinero directo a los trabajadores informales que viven al día. Necesitamos que desde las empresas más chicas, que a veces le podemos ir hasta changarro, hasta las empresas más grandes, sobrevivan en este periodo, porque no es fácil sobrevivir enfrentando gastos sin tener ingresos. Entonces, muy importante, si no sobreviven, simplemente desde un punto de vista fiscal puramente, pues no van a tener ingresos de las empresas hacia adelante. Entonces, urge más apoyo fiscal, todavía se puede hacer. No van a parar esas tasas de caída del PIB en el segundo trimestre de 17% o más, como mencionaba Luis, muy parecida a la que traemos nosotros, pero lo que sí van a hacer es que haya una recuperación real hacia adelante, ¿no? Yo creo que muy importante. Un punto adicional, esto es la parte de Banco de México. Yo también considero que sí tiene espacio para bajar tasas y creo que lo van a llevar a cabo. Vemos una baja de tasa la semana que entra de 50 puntos base y otra más en junio de 75 puntos base, llevando la tasa actual de 6 a 4.75 al menos. Y hay otras cosas que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos financiamientos muy baratos. Hay un problema de técnico con Gabriel Casillas. En un momento lo recuperamos. Bueno, sabemos que nos están escuchando en Hacienda. A ver si le hacen caso a las recomendaciones que nuestros panelistas han expresado. Pero no toda la economía va a ser igualmente afectada por esta crisis. Hay desigualdades. Los sectores están disparejos. Vamos a hablar ahora de sectores y les pido a nuestros participantes tratar de ser concisos para poder aprovechar el tiempo. Y quiero preguntarle primeramente a Luis Fonserrada, ¿cómo ves dos espacios, Luis? El de los llamados sectores esenciales que no tuvieron que parar durante este confinamiento y el de las pequeñas empresas. ¿Qué situación y qué perspectiva le ves? Adelante, Luis Fonserrada. ¿Cómo no, Enrique? Mira, hay un tema importante que hubo una definición de empresas esenciales y no esenciales, esenciales en términos de su participación en la economía y de su importancia en las cadenas de valor como alimentos y otro tipo de industrias muy vinculadas a salud, que se definieron como esenciales y que no han dejado de producir, de trabajar. Otras, definidas como no esenciales, pues se han detenido. Ahora, aquí hay un problema serio porque no está claro que en esta división de esenciales y no esenciales se ajusta, en parte porque tenemos buenos días. Claramente tenemos empresas que son o producen insumos de otras que están funcionando. Por ejemplo, una empresa se definió como no esencial porque produce empaques. Pues sí, pero la otra que es esencial requiere los empaques. Entonces ahí hay un tema delicado donde hay que ir revisando. Ahora, de pronto todas las empresas quieren ser esenciales porque no quieren detenerse. Eso tampoco puede ser. Y el otro tema importante, y eso sería dentro del país, pero no solo dentro del país, el otro tema es qué pasa con aquellas empresas que son esenciales en Estados Unidos y que requieren nuestros insumos de empresas que fueron definidas acá como no esenciales. Entonces no pueden funcionar, rompemos la cadena de valor. Es un tema fundamental, tiene que haber una coordinación cuidadosa, no todas pueden ser esenciales y este es un tema importante que resolver aún, la coordinación es delicada. Estamos en ese proceso, esperemos que resuelva. Pero déjame comentar sobre las pequeñas empresas. Si para esto podemos ver la gráfica que tenemos o el cuadro que tenemos en la parte sectorial, vamos a ver algo muy importante. Mira, en nuestro país hay alrededor de 5,5 millones de unidades económicas. 5,5 millones de unidades económicas. De estas, 4,750,000 tienen menos de 10 empleados. A ver, de los 5,5 millones, 4,750,000, tienen menos de 5 empleados.
y tenemos otras 250,000 con menos de 10 empleados. Esto es, si sumamos el total de los que tienen menos de 5 y menos de 10, estamos hablando de empleo de alrededor de 15 millones de personas. Y si suponemos que de cada una de estas personas que trabaja dependen 2, 3 o 4, estamos hablando del sustento de alrededor de 60 millones de personas que dependen, o entre 40 y 60 millones de personas que dependen fundamentalmente de estas muy pequeñas unidades económicas que son pequeños expendios, tienditas, etc. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la parte que había que proteger cuidadosamente. Esta es la parte donde tendríamos que llevar a cabo esto que en inglés se ha llamado el helicopter money, que es a lo que nos referíamos con el apoyo del gobierno. Esto es, que el gobierno distribuya, si quieres, reparte el dinero en helicópteros. Es una exageración, pero podría haber que las familias, y además podemos encontrarlas, son todos aquellos que tenían seguro popular, todos aquellos que han estado en el SAT, todos aquellos que dejaron de estar afiliados al Seguro Social, etc. Hay una gran base de datos donde podríamos apoyarlos. Y esto es fundamental. Hay una cantidad enorme. Turismo es uno de los más afectados en estas pequeñas unidades y otras más. Esto nos da una idea del brutal impacto de la caída, y si dura mucho tiempo porque no abramos correctamente o nos precipitemos a abrir, esto puede ser muy dramático. Tendríamos que estar cuidando muchísimo el ingreso de estas pequeñas unidades, Enrique. Unidades que son esenciales para la economía, Luis, y sobre todo para el ingreso de las familias. Gabriel Casillas, ahora concluimos con tu participación previa, pero estamos ya en este recorrido sectorial. ¿Qué podemos decir de cómo le está impactando, cómo le puede ir a algunos sectores del comercio y los servicios? Adelante, y nos faltó tu conclusión del bloque anterior. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, un glitch técnico por acá. Aquí nada más quería decir tres cosas. El punto número uno es que nada más quería apoyar un poco lo que decía Luis de la certeza jurídica, ¿no? Que hay cosas que fiscalmente no te cuestan y simplemente con hacer anuncios que den certeza para la inversión te pueden generar mucho más que varios puntos del PIB simplemente de gasto público. Por ejemplo, un mensaje unificado con los legisladores que dejen este activismo legislativo de sacar iniciativa tras iniciativa incendiaria que va en contra del sector privado, que afortunadamente no prospera, pero que hace mucho daño a la confianza. Ese sería un punto muy importante, por ejemplo. El segundo punto, Enrique, si me pueden ayudar con la lámina 6. Nada más quería comentar en estos paneles, pues no siempre todos coincidimos. Aquí no coincido con Carlos en el tema de que podamos llegar a perder grado de inversión este año o el año que entra. Carlos lo decía más, el año que entra. Si vemos ahí, por ejemplo, la línea punteada, que es el grado de inversión, las tres calificadoras nos tienen arriba de grado de inversión en el soberano. Entonces, yo creo que el año que entra, a lo mejor una de las calificadoras podría llevar a cabo un cambio, pero yo creo que el año clave va a ser 2022. 2022 va a ser un año clave en donde podríamos llegar a perderlo. Nosotros esperamos que no. Hay oportunidad de hacer una reforma fiscal, hay oportunidad de hacer varias cosas, pero solo quería comentar eso en el bloque anterior. Y sobre el tema sectorial, Enrique, si nos podemos ir a la lámina 7, aquí la verdad es que no tenemos mucha información en el pasado, por ejemplo, de ocupación hotelera, etcétera. Es información muy reciente. Sin embargo, sí tenemos en la parte del PIB, ¿no? Cómo le fue, por ejemplo, a ventas al menudeo en extremo izquierdo, en la crisis de 95, en 2001, en 2009, en medio los hoteles y restaurantes, y en la extrema derecha los servicios recreativos. Entonces, esas son las que creo que van a sufrir bastante más, sobre todo la parte en medio, la parte azul y la parte verde, perdón. La verdad es que podemos ver caídas muy, muy fuertes. Ya lo decía Carlos hace rato en la información que tienen de las tarjetas de crédito, cómo se ha caído pues entre 15 y 20% el consumo, ¿no? Entonces, en la parte de ventas al menudeo, considero que la parte de alimentaria, etcétera, eso no va a sufrir, pero la parte de ventas, digamos, de bienes duraderos y semiduraderos, línea blanca,
automóviles, esa no va a ser nada más ahorita por la crisis, ¿no? La crisis va a recrudecer mucho el empleo y eso va a hacer que muchos compradores, muchas empresas no se sientan con la certidumbre de endeudarse para adquirir uno de estos bienes. Entonces, puede durar más tiempo en recuperarse la compra de bienes duraderos y semiduraderos. En la parte de en medio, en azul, de hoteles y restaurantes, o la parte verde de servicios recreativos, pueden ser caídas más fuertes que el 95, no solo por el momento de la cuarentena o la jornada de sana distancia, sino también, Enrique, porque pues si no hay cura o una vacuna, a pesar de que se levanten las cuarentenas, desafortunadamente la gente no va a querer ir a ningún lugar que implique aglomeración. Claramente, dependiendo de la población, el tipo de población que tengamos, cómo hayan sido afectados por la enfermedad, pues va a ser diferente, ¿no? Pero aún así, va a ser difícil que mientras no haya cura y no haya vacuna, estas se recuperen rápido. Y ahí es donde más se necesitan apoyos fiscales, porque son empresas, son industrias que van a sufrir más allá de las cuarentenas, estimado Enrique. Gracias, Gabriel. Le recuerdo, estamos recibiendo sus preguntas. Si hay algo que usted quiere cuestionar a nuestros panelistas, en unos minutos más estaremos respondiéndolas. Carlos, en el caso de los sectores, hay uno que preocupa mucho porque emplea mucha gente, que es la construcción. Y hay otro que también es fundamental por el peso que tiene en la economía, que son las manufacturas. ¿Qué nos puedes comentar respecto a ellos? Y aquí quisiera mostrar un gráfico que tengo para hacer este punto. Me parece que, como bien apuntas, las manufacturas y la construcción son sectores que emplean a muchas personas y por lo tanto van a resultar, ahora que tengamos esas caídas, en pérdidas de empleo. Sin embargo, yo aquí quisiera decir, yo creo que tenemos una perspectiva muy favorable y donde creo que la economía del país se puede recuperar es mediante el sector manufacturero. Yo aquí diría, primero, notar esta gráfica, decirlo brevemente. Vemos la línea azul fuerte, muestra la cuota de mercado que China tiene dentro de Estados Unidos, como había venido subiendo de manera sostenida hace tiempo. La nuestra es la línea azul clara. Si podemos ver, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, México empezó a ganar rápidamente cuota de mercado dentro de Estados Unidos. Canadá la perdía y nos hicimos muy competitivos. Y de repente todo nos cambió en el año 2000, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio. Ahí vemos, China nos rebasa, esa línea azul fuerte, y año tras año fue quitándole cuota de mercado a México. México, de hecho, tuvo varios años de estancamiento. Yo creo que ahora, y viendo hacia el futuro, México tiene una oportunidad muy buena, que esperemos que no se desperdicie, que es en un contexto donde China ha perdido cuota de mercado. Vean lo que ha ocurrido. En el último año China perdió 5 puntos dentro del mercado de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Creo que 2 cosas. Primera, es este conflicto comercial que tienen China y Estados Unidos, que yo creo que es un conflicto que va a durar más. Me parece que va a continuar independientemente de quién gane la elección en Estados Unidos, porque China es un país que, a diferencia de México, que sí incurre en prácticas desleales de comercio, en dumping, en subsidios de empresas, en violaciones de propiedad intelectual. Entonces, hay muchas empresas que estarán pensándose ya no producir tanto en China para utilizarla como una plataforma de exportación al mercado de Estados Unidos. Segunda cuestión que me parece que puede beneficiar a México es que esta pandemia le va a dejar en claro a muchos productores que tener una concentración muy alta, tener todos los huevos en una canasta de proveeduría es muy arriesgado. Esta pandemia en general fue global, pero ha habido otras que se han ubicado en regiones, por ejemplo la de Asia. Entonces, me parece que vamos a ver mayor diversificación en las cadenas de proveeduría de las grandes cadenas de valor. Y me parece que el país que más puede beneficiarse en el mundo de esta relativa pérdida de competitividad que va a tener China es México. Y aquí yo diría, me parece que hemos visto excelentes noticias en este campo, pero también algunas que creo que habría que trabajar. Las 2 grandes noticias, pues se ha aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso le da a México una certeza, sobre todo en un contexto donde la OMC cada vez pierde más
relevancia, le da una certeza a los inversionistas. La segunda, un magnífico anuncio recién anunciado por la Secretaría de Economía es la conclusión de la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. México podría ser realmente un país que atraiga inversiones para exportar sobre todo al mercado de Estados Unidos y que ese sea un motor de la recuperación. Ahora, para aprovechar esta oportunidad, yo diría dos temas. Primero, coincidiendo con Gabriel y con Luis, es fundamental lanzar señales positivas respecto a el Estado de Derecho, respecto a que en México sea un país donde no se cambien las reglas del juego una vez iniciado el partido. Estos tratados sin duda van a ayudar, pero se necesitaría más. Por ejemplo, el anuncio de la cancelación de la planta cervecera que vimos hace unas semanas en Mexicali no abona a dar esta certeza. Si se lograra tenerla, me parece que México va a estar en una posición envidiable en los próximos años para convertirse en una potencia manufacturera. Y la segunda cuestión, y regresando un poco a lo que se decía en el bloque anterior, es que tiene que haber empresas potentes para poder afrontar esta situación y para poder aprovechar esta oportunidad. Y en ese sentido, yo diría, insistiría, es necesario dar apoyo fiscal a las empresas, ¿sí? Y estando totalmente de acuerdo con Luis en que hay que apoyar a las pymes, yo también creo que hay que tener cierta capacidad para apoyar a las grandes. A nadie le conviene que desaparezcan empresas grandes y no todas las empresas grandes van a tener suficiente flujo de efectivo para enfrentar la pandemia. No conviene que desaparezcan empresas grandes, primero porque la capacidad exportadora del país está en las grandes. Segundo, porque si desaparecen las grandes, van a desaparecer muchas pequeñas que viven de darle proveeduría a las grandes. Y aquí haría yo un señalamiento. Creo que hay voces, incluyendo la del presidente de la República, que dicen que en el pasado se han rescatado empresas y ello ha significado privatizar ganancias y socializar pérdidas. Y creo que tienen toda la razón. En efecto, ha habido rescates así en México y en el mundo. Pero creo que hay maneras de apoyar a las empresas sin que esto ocurra. ¿Qué se podría hacer? Yo creo que se podrían dar apoyos fiscales a las empresas sujetos a, primero, un requisito de que no reduzcan su planta laboral y por lo tanto no aumente el desempleo. Segundo, a que no haya repartos de dividendos ni recompra de acciones en un periodo determinado. Creo que es razonable pedir a una empresa que está siendo apoyada por el contribuyente que al mismo tiempo no esté dándole apoyos y drenando esos recursos para pagar dividendos accionistas. Y tercero, incluso se podría diseñar esquemas de tal suerte que el gobierno se beneficie de una recuperación de las empresas. Por ejemplo, en las más grandes se les podría dar opciones de compra de las acciones, de tal suerte que si, por ejemplo, en 2 años una empresa que recibió un apoyo fiscal ve que su acción se recuperó de forma importante, el gobierno tenga opción de comprarla a los precios deprimidos de hoy y venderla. Con lo cual se evitaría este escenario de tener que privatizar ganancias y socializar pérdidas. Entonces, creo que hay mecanismos para hacerlo, pero insistiría, si permitimos que se destruya la planta productiva del país, vamos a tener una peor trayectoria de crecimiento los próximos años y sobre todo no vamos a aprovechar esta magnífica oportunidad que nos da el conflicto comercial con China y los 2 acuerdos comerciales que se han negociado y que la Secretaría de Economía estará implementando próximamente. Gracias, Carlos. Estamos en la recta final de este foro. Antes de dar pie a la respuesta a las preguntas que amablemente nuestra audiencia nos ha hecho llegar, y yo les quiero pedir una reflexión a propósito de cómo y cuándo va a salir de la economía, va a salir la economía de este confinamiento, cómo se va a dar y cómo se tiene que dar la reapertura de la economía. Gabriel Casillas, comenzamos contigo. Muchas gracias, Enrique. Pues yo creo que esta reapertura va a tener que ser una labor de utilización de cifras muy claras en las cuales pues tenga que ser por fases, ¿no? En Europa pues la extensión territorial de los países no es tan grande como la de nuestro país. Entonces tendremos que ver hasta por municipio, por estado, cómo se va reabriendo. Eso por la parte geográfica.
De actividad económica, yo creo que primero que nada, las actividades en donde no implican aglomeración, que es fácil evitarla, y que están conectadas con temas de tratados de libre comercio, esa tiene que ser primero que nada. Y finalmente, actividades de recreativas, todas las que impliquen aglomeraciones, que deben ser la última fase, ¿no? Yo creo que así es como va a ir despegando la economía. Y algo bien importante en este mensaje, Enrique, es que las empresas tienen que repensar muy bien qué tienen que hacer hacia adelante en 5 puntos, ¿no? Un punto, diversificar sus actividades, ¿no? Hoy más que nunca, si la actividad que hacían no la pueden hacer, pues yo creo que les queda muy claro que es importante diversificarlas. 2, incrementar la flexibilidad. Tal vez una empresa que hoy hacía pantalones y camisas se pudo convertir rápidamente para hacer cubrebocas. Entonces esa flexibilidad es importante. Número 3, mejorar sus capacidades digitales, ¿no? Muchas ya las tienen, muchas ya la tecnología estaba disponible, pero no se usaba. Número 4, instrumentar políticas sanitarias mucho más restrictivas ya de manera permanente. Y número 5, un ahorro suficiente para sobrevivir en episodios como los que estamos viviendo. Y un último mensaje, Enrique, para terminar con una nota positiva, si me ayudan con la lámina 8. ¿No? La verdad es que después de que vivimos esta pandemia, los que tenemos la fortuna de poder estar en un encierro, pues la verdad es que hay que tomar en cuenta que después de las pandemias que ha vivido el mundo, como la de peste bubónica en 1350, que se estaba en la Edad Media, en el obscurantismo, después de la pandemia vino un renacimiento. El renacimiento hoy puede venir en muchos sentidos, puede venir en un sentido muy bueno, por ejemplo, de cuidado del planeta, de mejorar muchas cosas. Muchas gracias, Enrique. Al contrario, Gabriel. Carlos Serrano, algunas reflexiones respecto a cómo salir de este encierro y cuándo. ¿Cuál es tu perspectiva? Cómo no, Enrique, me parece que es un tema fundamental respecto al cual habría que tener ya una estrategia muy pronto. Si me ayudan poniendo las láminas de este bloque, por favor, me parece a mí que para que empecemos a tener una estrategia de apertura hay que tener 5 condiciones previas. Sin ellas, me parece que no podemos empezar a pensar en la reapertura. Primero, disminución y control de la enfermedad. No se debería de reabrir la economía, aún ni siquiera en forma gradual, hasta que no tengamos certeza que la curva de contagios esté claramente controlada, ¿no? Que el famoso R0 sea menor a 1, porque de lo contrario podremos ver episodios como los que hemos visto en Japón y Singapur de rebrotes. Segunda condición, tener fortalezas en el sector salud. No se debe de planear la reapertura hasta que no tengamos certeza de que habrá espacio suficiente en camas y respiradores para atender enfermos en caso de que haya un rebrote. Tercero, y este es un punto fundamental, me parece, para la reapertura es necesario tener una capacidad de monitoreo de qué está ocurriendo con los casos de contagio, y para eso se requiere una estrategia de pruebas. Aquí, lamentablemente, si pueden ver este gráfico hasta la derecha, México está muy retrasado en lo que hace a las pruebas. En pruebas per cápita, pues somos de los países más retrasados en el mundo, no solamente comparado a países avanzados, pero incluso también a países en desarrollo. Se requiere una estrategia de muchas más pruebas para que cuando la gente salga podamos estar seguros de que la enfermedad está bajando, y sobre todo pruebas a población asintomática para prevenir que se puedan dar nuevos focos de contagio. Cuarto, aun cuando se reabra, pues vamos a tener que estar un buen tiempo manteniendo políticas de distanciamiento, de higiene en los centros de trabajo. Y quinto, creo que habría que planear la estrategia de reapertura basada en criterios demográficos. Primero pueden ir los más jóvenes a trabajar y al final la población de mayor edad o aquellos que sean susceptibles a tener peores efectos de la enfermedad, como los que tengan problemas pulmonares o los diabéticos. Si permitimos, por ejemplo, que al principio regrese la población de 20 a 40 años, ya con eso regresa más de la mitad de la población económicamente activa. Entonces puede ser también una cuestión gradual, no solamente en lo geográfico, como decía Gabriel, pero también me parece que en lo demográfico también. Y si vamos a la que sigue,
Creo que también hay que tener una planificación de acuerdo al tipo de industria que se trate. Yo aquí lo que propongo en este gráfico es tener una división de las industrias del país de acuerdo a dos criterios. Uno, este que mencionaba Luis, qué tan importantes y esenciales son las actividades, y otro, qué tanto nivel de riesgo presentan. Entonces, aquellas actividades, lo que está en este cuadro azul, que son esenciales y de bajo riesgo, son las que pueden reabrir primero. Me parece que aquí está el sector manufacturero, porque aparte de ser esencial, ahí se pueden guardar mayores políticas de distanciamiento, y al final vienen actividades que no son esenciales y donde también es difícil mantener distanciamiento, por ejemplo, actividades en turismo, actividades masivas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que ir planeando esto de acuerdo a estos dos criterios y en todo momento teniendo criterios de salud y de economía de forma coordinada. No se puede ver criterios de salud para la reapertura y criterios de economía por separado. Tienen que ser estrategias correlacionadas. Y finalmente yo diría, en el caso particular de México, Enrique, creo que va a ser fundamental que nos apeguemos al calendario de reapertura de Estados Unidos, en particular a su sector manufacturero. ¿Por qué? Lo que no queremos es que se empiece a reabrir el sector de manufacturas de Estados Unidos, empiecen a requerir de proveedores y que esos proveedores en México estén todavía cerrados, ¿no? Imaginemos una planta automotriz que empieza a necesitar autopartes. Si la industria autopartera en México está cerrada, pues van a empezar a buscar en otros países y ahí podemos tener pérdidas más permanentes. Entonces, cuidando desde luego en todo lo posible los temas sanitarios, me parece que además de esta estrategia por industria, de acuerdo a su nivel de importancia y su nivel de posible distanciamiento, tenemos que estar en una sincronía muy importante con Estados Unidos. Gracias, Carlos. Finalmente, Luis Fonserrada, tus reflexiones respecto a cómo y cuándo salir del confinamiento. ¿Cómo no, Enrique? Mira, si podemos poner la primera gráfica, por favor. Nuestro gran enemigo puede ser la ignorancia. Si ignoramos lo que está sucediendo en términos de contagios y si pretendemos abrir sin controles, entonces podemos tener una mucho más grave situación. Si se reabriera sin control, sin hacer pruebas, podemos tener esto que se ha dado en llamar actualmente, en inglés le han llamado dark recession, yo le he puesto recesión negra, y es que si nos descuidamos, el contagio puede seguir siendo mucho mayor, puede crear, que ya está sucediendo en algunos lugares, una saturación brutal de los servicios médicos, y entonces no solamente tenemos una fuerte crisis de salud, sino además esto se va a convertir en una brutal crisis económica y entonces efectivamente, como decía Carlos hace rato, a lo mejor la recuperación puede ser en L, es decir, caemos y no sabemos cuándo podríamos salir. Es muy peligroso llevar a cabo con prisas una apertura sin pruebas. En todos los países que están saliendo están llevando a cabo pruebas y además un esquema de seguidores de contacto. Esto es fundamental. Si tú sabes en dónde está la persona que está moviéndose, con quién tuvo contacto, qué está sucediendo, entonces puedes perfectamente controlar a quién le permites llegar, a quién lo obligas a quedarse en casa por un tiempo. Y esto es fundamental. Esto se está haciendo. La apertura que a mí me parece precipitada en Estados Unidos sin estos controles, me temo que puede llevar a una recaída fuerte. Tendríamos que pensar que este proceso puede durar no un año, probablemente 2 o 3 años, dependiendo de la forma en que se salga de los controles
y de la precisión y determinación con que se lleve a cabo. Me parece que las empresas pueden jugar un papel muy importante, Enrique. El gobierno, aparentemente, por lo que hemos visto, no va a llevar a cabo ni estas pruebas ni este tipo de controles. Entonces, a lo mejor debe caer en la responsabilidad de las empresas y las empresas hacerse cargo de estas pruebas. Se pueden comprar máquinas para hacer estas pruebas en algo que se llama, que tiene que ver con el seguimiento de las proteínas, que identifica este tipo de proteínas que tiene el virus, y llevar a cabo pruebas sistemáticas a sus empleados. Y las empresas a lo mejor son las que tienen que llevar a cabo esta función. Si no lo realizamos de esa forma, puede haber un caos enorme. Además, no es cierto que por salvar la economía podemos sacrificar la salud. Si sacrificamos la salud, el efecto en la economía puede ser mucho más profundo. Si podemos ver la segunda gráfica, por favor, el segundo, transparencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Y déjenme ponerlo así. Cuando se platicaba de lo que habría que hacer para terminar con la Segunda Guerra Mundial, el tema era, ¿qué guerra para terminar con todas las guerras? Y esto pensando un poco más en el mediano plazo, una vez que hemos resuelto seguimiento de las personas, de sus contactos y pruebas, las empresas podrían hacer miles y miles y miles de pruebas. El gobierno aparentemente no lo va a hacer. Entonces parece que es responsabilidad ya del sector privado el salvar nuestra economía. A ver, pero después de eso, si logramos tener un gobierno responsable y digital que le dé una gran importancia a los temas fundamentales que hoy hemos visto, el grave daño que están llevando a cabo o que están ocasionando en nuestra economía. Salud, seguridad, por supuesto, educación y, por supuesto, la infraestructura que podrá venir después. Hoy la infraestructura no es una solución. Se lleva mucho tiempo el tener el proyecto, se lleva mucho tiempo el acordarlo, el lugar, los planos, etcétera. Hoy tenemos una emergencia, hoy tiene que ser, como comentaba antes, dinero de helicóptero. Pero después sí, la infraestructura toma una importancia extraordinaria y hay que llevarla a cabo. Nos da productividad, nos da empleo, nos cambia el país. Entonces, y por supuesto un gobierno absolutamente digitalizado y un sector privado participativo con un criterio muy claro y una concepción muy clara de los cambios que tendremos que hacer para lograr mayor bienestar social. Es fundamental llevarlo a cabo. Entonces, Enrique, yo diría abrir como con gran control de contactos y de pruebas. Sepamos que esto se puede llevar 2 años o más. No hay que precipitarnos, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque el efecto de un descuido puede ser mucho más grave de lo que estamos viendo hoy y de lo que hemos visto en otros países. Somos muy vulnerables, mucho más vulnerables que otros países que tenían elementos adicionales para hacer frente a una crisis de este tipo. Nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos. Con eso terminaría, Enrique. Muchas gracias por tus consideraciones, Luis. Hay muchas preguntas de nuestra audiencia, trataremos de desahogarlas y por lo mismo le pido a nuestros panelistas que tratemos de responder de la manera más puntual posible. Le pregunto a Gabriel Casillas un cuestionamiento que nos hace llegar Luis Pablo Campuzano. ¿Qué sectores considera que tienen oportunidades de desarrollo en la nueva normalidad? ¿Qué sectores son los que podrían aprovechar esta condición que hoy vivimos, Gabriel? Muchísimas gracias, Enrique, y gracias, Luis Pablo, por tu pregunta. Pues mira, yo creo que muy sencillo. Yo creo que el sector digital,
es muy relevante y hay mucho que se puede hacer tanto con tecnologías disponibles que no se han popularizado como con nuevas tecnologías que se pueden desarrollar. 2, servicio médico. Creo que de aquí en adelante, desafortunadamente, no va a ser ni la primera ni la última y podríamos vivir con la globalización que tiene el mundo, pues otras pandemias hacia adelante. Entonces, equipo médico, servicios médicos van a ser muy relevantes, además de que el valor relativo de esos servicios pues se va a aquilatar más. Y otro punto importante también es el tema de entretenimiento y en casa, cosas como ejercicio en casa, muchas cosas que se puedan hacer en casa porque mucha gente simplemente no va a regresar a ciertos lugares donde impliquen aglomeraciones. Yo creo que son los 3 sectores que veo que se pueden estar mucho mejor, adicionales a los que comentó Carlos hace rato en la parte manufacturera, donde podemos aprovechar una muy buena oportunidad para ser de los principales proveedores de Estados Unidos y no nada más China. Gracias, Gabriel. Carlos Serrano, Adrián Hernández nos pregunta, ¿qué se necesitará para que el sector petrolero y del gas se recupere de esta crisis? ¿Creen que se permita la participación de otras empresas internacionales? ¿Qué va a pasar con Pemex? Adelante, Carlos. Gracias, Enrique. Gracias, Adrián, por tu pregunta. Creo que esta es clave porque me gustaría retomar algo que decía Gabriel. Yo también creo que se puede evitar la caída por debajo del grado de inversión y me parece que la clave para ello va a estar en Pemex, donde sí creo que lo podemos perder y sí creo que puede ser el año que viene si no se hace nada al respecto. Yo creo que habría que atacar al sector energético, me parece, en 2 bloques. Primero, cómo atacar esta contingencia actual de bajos precios. Y me parece ahí que lo central va a ser, como ya decía, olvidarse de las metas que había de producción, tanto de petróleo como de refinación, bajarlo en lo posible los gastos de la empresa para que la empresa Pemex va a perder mucho dinero, pero mientras menores sean las pérdidas, menor va a ser la contingencia para el gobierno. Entonces creo que habría que hacer eso, cerrar todos aquellos campos que no sean rentables. Hacia adelante, creo que lo que dices, Adrián, es la clave. Yo creo que hay que reconocer, para que Pemex vuelva a ser una empresa viable, tiene que aumentar sustancialmente su capacidad de producción. Y para ello tiene que aumentar, entre otras cosas, su capacidad de exploración y su capacidad de extracción de petróleo en aguas profundas. Y eso no se va a lograr sin inversión privada. No hay forma de darle a Pemex lo que necesita para exploración y extracción en aguas profundas de parte del fisco. Se requieren 2 o 3 puntos del PIB al año, no va a haber espacio fiscal, menos saliendo de esto. Entonces creo que la salida de mediano plazo está en traer inversión privada al sector energético, tanto a Pemex con farm-outs como en general reanudar las rondas. Hoy, desde luego, habría poco interés con estos precios, pero si el gobierno va mandando una señal de que saliendo de esto, las puertas para la inversión privada están abiertas, sobre todo con un buen marco jurídico, quizá amparado en lo que están dándonos los tratados de libre comercio, creo que ahí estaría la salida para Pemex. Y creo que si se toman todo este conjunto de medidas, aunado a medidas que aumenten la recaudación, creo que sí se puede evitar la pérdida de grado de inversión. Gracias, Carlos. Luis Fonserrada, Juan Béjar nos pregunta, ¿cómo impacta la inseguridad en la posible recuperación de la economía? Gracias, Juan, por la pregunta. Es un factor fundamental para la recuperación. Acabo de ver un estudio muy interesante sobre el tema de inseguridad en México y mi principal preocupación era la economía hasta que lo vi. Ahora, viendo el tema de inseguridad, creo que va a impactar brutalmente. ¿Por qué? Y es un efecto adicional, porque se incrementa la seguridad, la inseguridad en el momento en que falta dinero,
hay escasez brutal en los ingresos de las familias, etcétera, y entonces se presta enormemente para una entrada de los grupos de delincuentes que empiezan a ganar más y más espacio en el país. Entonces, este es un tema súper serio, ¿no? Entonces, la seguridad es uno de los temas que tendría el gobierno que está resolviendo de manera inmediata y simultánea. Muchísimas empresas han detenido operaciones, envíos por los asaltos, por la falta de certeza en términos de la seguridad. Además de la seguridad de las empresas, la seguridad física. Así que, por supuesto que ese puede ser un elemento que nos impida una recuperación rápida, confiada, segura. Este es un tema para todo el país, en la que todos estamos subidos y el gobierno tendría que ir fuertemente acompañando, definiendo medidas contundentes para resolverlo. No es el caso hoy, no está sucediendo. Así que es un tema muy serio, un factor, Juan, que puede realmente detener el futuro sobre todo y profundizar la crisis actual. Por si algo nos faltara, Luis, gracias por la respuesta. Gabriel, Mauricio Díaz nos pide que hablemos de remesas. ¿Qué es lo que puede pasar con las remesas internacionales de las que dependen millones de familias en el país? Muchísimas gracias, Mauricio, por tu pregunta. Bueno, de las remesas, pues nosotros, a pesar de haber visto un incremento muy importante ahora en el mes de abril, la verdad es que lo que vemos hacia adelante es que se puede poner un poco feo, ¿no? Por el desempleo que hay en Estados Unidos y que se está incrementando. Entonces sí vemos una caída, por ejemplo, de los 36 mil millones de dólares que entraron el año pasado a más o menos que en todo el año, en todo 2020, sean alrededor de 28 o 29 mil millones de pesos. Es una caída importante y para las familias que reciben este ingreso, pues claramente es un tema. Sin embargo, a diferencia de 2008-2009, donde la crisis empezó en Estados Unidos, justamente en el sector constructor, en donde muchos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían remesas trabajan, pues claramente en esta ocasión no estamos viendo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces podemos esperar una recuperación muy rápida en la parte de remesas, dado que el sector constructor, una vez que se levanten las cuarentenas, pues volverá a una dinámica bastante buena. Máxime con todo el apoyo de estos apoyos fiscales y monetarios que está habiendo en Estados Unidos. Entonces, sí, a lo mejor unos meses malos, tal vez mayo no tanto, porque siempre está el efecto Semana Santa, donde suben las remesas, pero hacia adelante sí podemos ver unos meses malos y una recuperación rápida. Ojalá sea así en esta última parte del año, Gabriel. Carlos Serrano, Carlos Rodea nos cuestiona respecto a qué está pasando con la salida de capitales. Se habla de que ya hay más de 10 mil millones de dólares de salida, de venta de bonos mexicanos. ¿Qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que puede ocurrir con la salida de capitales? ¿Cómo no, Enrique? Gracias por la pregunta, Ricardo. En efecto, si vemos las cifras del Banco de México, vemos salidas de flujos de capitales superiores a los 9 mil millones de dólares, que es una cifra muy relevante. Si la ponemos en perspectiva respecto al total de toda la tenencia de extranjero, es algo similar a lo que vimos en 2008-2009. En aquel momento, en las partes más álgidas salieron alrededor de 12% de la tenencia, ahora ha salido alrededor del 11%, es algo muy similar. ¿Qué es lo que está pasando? Que una gran parte de los fondos de inversionistas en el mundo están tratando de ponerse lo más líquidos que puedan, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque están teniendo o llamadas de margen o porque están teniendo salidas, ¿no? Redenciones de los fondos. Entonces, hay salidas y sobre todo hay salidas de los instrumentos más líquidos. Entonces, los bonos mexicanos son de los instrumentos emergentes más líquidos en el mundo y por lo tanto tiende a haber hasta incluso una salida mayor a la que se ve en otros países. Hacia adelante yo creo que eventualmente vamos a ver que parte de esas salidas van a regresar. Una vez que termine la pandemia
y que este apetito por riesgo que había antes regrese parcialmente, ¿no? Que haya menos aversión al riesgo, y que los inversionistas vuelvan a buscar mayores rendimientos, sobre todo en un contexto donde en el mundo avanzado van a estar las tasas sin ser un tiempo, creo que vamos a ver una reversión parcial de esta salida, algo similar a lo que vimos en 2009, ¿no? Entonces, me parece que sí será una caída significativa en las siguientes semanas todavía, superando posiblemente los 10 mil millones de dólares, pero acompañado de una reducción. Y aquí quisiera hacer un punto importante. Ya hablábamos en otro bloque de las fortalezas del país respecto a otras crisis, y hay una que es muy importante, que no hay ningún desequilibrio externo que nos deba preocupar. No vamos a ver una crisis de balanza de pagos. En el 95, por ejemplo, había un déficit de cuenta corriente del 8% del PIB, ahora es de menos del 1%, pero sobre todo, imaginémonos un escenario malo donde salgan 10, si quieren ser más pesimistas, 15 mil millones de dólares en flujo, donde se pierdan, como decía Gabriel, 10, 12 mil millones de dólares por remesas, donde por turismo se pierdan 7 a 10 mil. Todo eso en un escenario malo podrían salir 30, 40 mil millones de dólares. El Banco de México tiene reservas por 185 mil y encima de eso tenemos una línea con el Fondo Monetario. Entonces, a diferencia de otras ocasiones, no vamos a tener un problema ni de falta de divisas ni de una crisis de balanza de pago, porque gracias a muchas de las reformas que se han ido haciendo en México en los últimos 25 años, como la apertura comercial, como la autonomía del Banco de México, el tipo de cambio flexible, pues no tenemos hoy vulnerabilidades externas significativas a pesar de estas salidas de flujos. Gracias, Carlos. Nos quedan unos cuantos minutitos. Les pido respuestas puntuales para un último bloque de preguntas. Luis Fonserrada, nos dice Raúl Telles, el CCE presentó un conjunto de propuestas, apenas el día de ayer las dio a conocer, pero para instrumentar estas u otras propuestas se requiere una actitud positiva del presidente de la República. ¿Habrá esta actitud positiva? ¿Qué opinas? A ver, seamos optimistas. Ojalá la haya. Hay algunas que sí dependen del presidente, pero muchas otras no. Muchas otras sí dependen de realmente la actitud y la conducta de las empresas. Creo que muchas de ellas se pueden llevar a cabo en el sector privado. Hay que tener presente que mucho, por ejemplo, para poder abrir de esta medición y de estos seguimientos, lo pueden llevar a cabo las empresas y con costos relativamente bajos. Las máquinas pueden costar menos de $10,000 para una empresa. Las pruebas pueden costar alrededor de $50. Entonces, realmente es un costo menor donde las empresas pueden apoyar enormemente. Hay muchas de estas medidas propuestas por el CCE, efectivamente, que requerirían un apoyo, una mayor participación del gobierno. Pero si no se dieran, creo que podemos salir adelante. Creo que lo que dice Gabriel es cierto. Efectivamente, el renacimiento, y esto tiene que ver con muchas de las cosas positivas que pueden suceder, se dio después de la terrible peste bubónica, peste negra que se le llamó también, y creo que hay elementos para poder resurgir de una manera importante, ordenadamente. Si el gobierno no nos acompaña, que podría hacerlo de manera muy importante, porque es el que tiene los recursos más grandes para poder hacerlo, creo que nosotros, como iniciativa privada, como familias, como empresas, como micros, podemos llevarlo a cabo. Muchas de estas propuestas del CCE pueden llevarse a cabo por nosotros y creo que podemos lograr mucho también con muchos de los gobiernos estatales, que no tienen muchos recursos, pero contando con su apoyo lo podríamos lograr. Ojalá que el presidente, aunque no lo diga, lo haga y apoye esta y otras medidas.
Gracias, Luis. En 30 segundos, Gabriel, ¿habrá más financiamiento de la banca el próximo año? Nos pregunta Laura Rodríguez. Bueno, gracias Laura. Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que ahorita este año lo que está pasando es que está cayendo pues mucho la captación, la gente no está viendo cuentas y las empresas y personas están jalando líneas de crédito. Este descalce que se está dando para el año que entra, que ya estemos pues en la nueva normalidad, o yo espero en la normalidad ya con una cura, sin duda va a haber un incremento importante en el financiamiento de nuevos proyectos y de muchas otras cosas. Yo espero mucho más financiamiento en el 2021. Muchas gracias, Gabriel. Finalmente, Ernesto Aguilar, para Carlos Serrano, ¿qué hacer para estimular el consumo básico de bienes básicos y de bienes duraderos, igualmente por parte de la banca, sobre todo para estimular a las micro y pequeñas empresas? ¿Cómo no, Ernesto? Yo diría que se podrían dar políticas en dos grandes rubros. Primero, apoyos fiscales a la población más vulnerable, como comentaba Luis, algo tipo helicóptero, donde aquellos que han perdido empleo y aquellos que están en el sector informal reciben apoyos directos del gobierno para que puedan continuar con su consumo. Y segundo, como ya mencionaba antes, me parece que un programa importante de garantías de la banca de desarrollo para que, amparados en estas garantías, los bancos comerciales puedan extender préstamos a las pymes. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, Luis Fonserrada, Gabriel Casillas, Carlos Serrano. Gracias por su participación en este foro virtual del Financiero. Y sobre todo, gracias a usted por estar sintonizándonos y observándonos a través de nuestras plataformas. Lo invito a que la próxima semana esté atento al próximo foro virtual del Financiero. Muchas gracias, se despide Enrique Quintana. Muy buenos días.